Sí. Bueno, lo que vamos a hablar ahora es de cuál es el modelo de informe de laboratorio que les vamos a pedir. Eh, ¿Por qué pedimos un informe? O sea, como les mostró antes Jorge, en todo proceso de medición, el último paso es informar los resultados. Siempre hay que divulgar los resultados en cualquier ámbito en el que trabajen el día de mañana. Si trabajan en una industria, van a tener que hacer un reporte de los resultados que obtuvieron. Si trabajan como investigadores, van a tener que publicar sus resultados en un artículo científico. Si quieren escribir un libro, lo mismo. O sea, siempre tienen que poder informar los resultados de los experimentos que realizaron, y lo que vamos a explicar acá es una forma de hacerlo, que es tomar como modelo para informes la forma en la que se escriben los artículos científicos. ¿Está bien? Pero en el aprendizaje de este tipo de modelos de informe también se aprenden, digamos, como buenas prácticas que se pueden usar para cualquier tipo de informe. Que se pueden usar, o sea, cómo manejar referencias bibliográficas, cómo manejar tablas, figuras, cómo numerarlas, cómo llamarlas en el texto, cómo describir figuras, cómo hacer un resumen, cómo describir un dispositivo experimental. Son todas cosas que les pueden llegar a servir no solamente para un informe de laboratorio de física, sino les puede servir para cualquier informe de otra materia, les puede servir para, si tienen que hacer el trabajo final de una carrera, para una tesis de licenciatura, les puede servir para cuando les piden hacer una monografía. ¿Está bien? Así que tómenlo como un doble aprendizaje. Por un lado, con el modelo particular de informe que nosotros vamos a manejar, pero por otro lado también buenas prácticas a la hora de informar los resultados de las cosas que nosotros hacemos. ¿Está bien? ¿Cuál es la estructura general que tiene un informe? Vamos a seguir la estructura que tiene un artículo científico. ¿Está bien? Un artículo científico se caracteriza por tener un título del experimento que realizamos, de lo que queremos informar, luego los autores con sus mails y la afiliación. En el caso de la afiliación, en un artículo científico se coloca de dónde son los investigadores, a qué universidad pertenecen, a qué facultad o instituto de investigación. En el caso de ustedes pueden poner la materia, la cursada, el año, el laboratorio, si están en el L1, por ejemplo, comisión A, grupo 1, ¿está bien? O sea, de manera de poder identificar quiénes son los autores. Ahora voy a explicar con más detalle cada una de estas secciones, ¿no? Pero viene el título, los autores, luego se coloca un resumen. El resumen lo que hace, como indica el nombre, es resumir cuáles son los resultados más importantes del trabajo que se realizó y de qué manera se hizo el trabajo. Luego se hace una introducción. En los artículos científicos, la introducción en general es contar qué es lo que se sabe del tema, qué es lo que hicieron otros en el tema, y al final de la introducción, cuáles son los objetivos que se tenían al momento de hacer los experimentos y qué es lo que se quiere mostrar en el trabajo. En nuestro caso, ahora vamos a ver qué es lo que le vamos a pedir en la introducción. Después el desarrollo experimental, o que a veces también se llama materiales y métodos, o parte experimental, que es donde uno cuenta cómo se realiza la parte experimental, o sea, qué instrumental se usó, de qué manera se dispusieron los instrumentos, cómo se conectaron. Eso ahora lo vamos a ver con más detalle. Luego se cuentan cuáles son los resultados y se discuten los resultados obtenidos. Por último, se concluyen cosas, o sea, si los valores obtenidos son coincidentes con lo esperado, o si con algo reportado en bibliografía, con una hipótesis hecha, con lo que obtuvieron otras personas. Después la bibliografía, que es la bibliografía consultada, y por último un apéndice, que es donde se agrega información extra, que es
Importante que esté en el informe como para que si alguien lo quiere consultar esté a mano, pero no es lo suficientemente importante como para que esté incluido dentro del informe. ¿Está bien? Ahora vamos a ver con más detalle cada una de estas secciones. Entonces, como les decía, lo primero que se coloca es el título del trabajo. Acá tienen nombre y apellido de cada uno de los integrantes, los mails, y por ejemplo, bueno, acá dice 2020, pero es laboratorio. En el caso de ustedes sería Laboratorio de Mecánica y Termodinámica, primer cuatrimestre de 2021, turno lunes, de 14 a 17 o de 17 a 20 horas. ¿Está bien? Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. Luego del título lo que se hace es un resumen del trabajo. El resumen, como dice acá, es una visión completa del trabajo realizado. O sea, el resumen no es repetir el título del trabajo, ¿está bien? Sino que la idea es describir cuáles son los objetivos del trabajo, describir qué es lo que se realizó en ese trabajo y de qué manera se hizo, ¿está bien? Y qué resultados relevantes se obtuvieron y qué conclusiones se sacan. O sea, es realmente un resumen de todo el trabajo. O sea, uno tiene que enterarse qué es lo que se hizo, de qué manera que se hizo, qué se obtuvo y qué se concluyó. ¿Está bien? O sea, si uno lo que quiere calcular es, no sé, la aceleración la aceleración de la gravedad, uno va a describir cuál es el objetivo que quería cumplir, cómo lo realizó, o sea, qué dispositivo experimental se usó para hacerlo, qué resultados se obtuvieron, cómo se obtuvo el valor de la aceleración de la gravedad y comparar con la aceleración de la gravedad, por ejemplo, tabulada y decidir si el valor obtenido es razonable o no razonable. ¿Está bien? O sea, lo importante es que el resumen no es solamente una frase o dos frases repitiendo así rápidamente qué es el título del trabajo y qué es lo que se obtuvo y nada más, sino que hasta en algunas revistas científicas el resumen, que acá no lo vamos a pedir, pero en algunas revistas científicas el resumen se divide en subsecciones, con una subsección de introducción, de parte experimental, de resultados y conclusiones, como para garantizar que el resumen es lo suficientemente completo y uno no se está olvidando de absolutamente nada. La cosa es que es un resumen, por lo cual tiene un límite de cantidad de palabras. El resumen no debe superar las 150 o 200 palabras. Eso es lo que habitualmente admiten las revistas científicas, por lo cual uno tiene que ser lo suficientemente conciso como para en 150 o 200 palabras poder resumir todo. Lo que nosotros notamos en general es que no pasa eso, no es que se llega a las 200 palabras sin haber logrado expresar todo lo que uno quiere, sino que a veces los resúmenes son muy flojos, ¿está bien? Tienen muy poca información. Dicen qué es lo que se hace, pero no se dice cómo. Se habla a veces de que se usó el método 1 y el método 2, que está relatado en la guía, pero no método 1 y método 2, cuando uno lo lee, no dice nada, o sea, uno no sabe qué es un método 1 o un método 2. Piensen que el resumen en un artículo científico es, luego del título, lo primero que lee o sea, que si primero lee el título sería lo segundo que lee alguien que toma ese informe o que toma un artículo científico y en base al título y a lo que lee en el resumen va a decidir leer el resto. O sea, la idea no es que uno va a entender el resumen una vez leído el resto del trabajo, sino que es al revés. Uno tiene que poder leer el resumen y entender qué es lo que dice el resumen, no habiendo leído aún el trabajo. ¿Está bien? ¿Queda claro entonces cómo es el resumen? Sí. O sea, el resumen, si dijimos que el informe tiene un montón de secciones, bueno, el resumen tiene que representar de alguna manera con una frase cada una de las secciones. ¿Está bien? De manera tal de dar una visión completa del trabajo que se realizó. Luego del resumen viene la sección de introducción. En un artículo científico lo que habíamos dicho que la introducción uno lo que hacía era hacer lo que se llama un estado del arte, o sea, contar qué es lo que se sabe de la temática que uno está trabajando hasta ese momento y citar todas las referencias bibliográficas de los trabajos análogos a lo que uno está haciendo y lo que se hizo previamente.
Esto en un artículo, en un informe de laboratorio no es lo que se hace, sino que en la introducción lo que se hace es plantear cuál es el marco teórico, o sea, cuáles son, como dice acá, los conceptos teóricos, los principios, las leyes, los modelos necesarios para entender el trabajo realizado. ¿Está bien? O sea, la idea es que acá es el lugar donde van a poder plantear una ley, donde van a poder hacer un diagrama en el cual van a ilustrar un fenómeno físico que sea necesario entender para, o explicar para poder entender el trabajo. Acá es donde van a poner las ecuaciones que se vayan a utilizar. ¿Está bien? O sea, esta es la parte en donde uno brinda al lector los contenidos teóricos para poder entender después los resultados y para poder entender por qué se utilizó un cierto dispositivo experimental. ¿Está bien? O sea que acá es donde se plantea el marco teórico. Cuando hablamos del marco teórico, no es, o sea, arrancar de cero, ¿no? O sea, vamos a siempre suponer que hay ciertos conocimientos que ya están conocidos. O sea, uno se va, en el caso de ustedes, van a guiarse en qué va en la introducción en función de qué es lo que uno hace hincapié en las guías de trabajos prácticos y en las explicaciones. ¿Está bien? Si hoy, por ejemplo, hubiésemos hecho una práctica y tienen que hacer una introducción, o sea, ¿de qué habló Jorge? De la teoría de incertezas y una introducción a la estadística. Entonces, la introducción tendría que estar basado en esos contenidos teóricos, o sea, enunciar esos contenidos de manera tal que alguien que lea el resto del informe pueda entenderlo. Cada vez que uno habla de un concepto teórico, uno enuncia una ley o uno coloca una ecuación, está bien que uno pueda acordárselos de memoria, pero en general uno tiene que hacer referencia a alguna referencia bibliográfica. Está bien, algún libro, algún artículo científico en donde esté relatado en forma más extensa ese concepto o donde se explique de dónde sale esa ecuación, por ejemplo. ¿Por qué? Porque cuando uno lee, uno quiere saber a veces más, entonces tiene que saber a dónde puede ir, a dónde puede recurrir y no tenga que estar copiando y pegando en Google para ver dónde puedo sacar esa información. Sino que uno lo que hace es colocar en la sección bibliografía cuál es la bibliografía a consultar y esa bibliografía se enumera y se coloca en el texto, en la introducción, la numeración para indicar exactamente a qué libro o a qué revista hay que ir para leer aquel tema que a uno le interesa. ¿Está bien? Otra de las cosas es que se suelen colocar figuras o esquemas que lo que hacen es representar algún concepto. Acá tenemos el ejemplo de una figura, no importa qué es lo que significa la figura, pero fíjense que acá lo que se ve es como unas onditas que se dividen en dos, hay un esquema, pero lo importante es que la figura, primero se llama figura, pese a que sea un gráfico, pese a que sea un esquema, el nombre que le vamos a dar a los esquemas, los dibujos, las fotos, los gráficos que obtengamos de los programas de análisis de datos, todos se van a llamar figuras, o sea, va a haber un único objeto gráfico, las tablas no, van a ser otra cosa, después las vamos a nombrar, pero todo lo que sea gráfico se va a llamar figura. Y las figuras tienen lo que se llama un pie de figura. Ven acá en azul que dice figura 1, los esquemas representan la aniquilación de un fotón, bla, bla, bla. ¿Está bien? O sea, no importa exactamente qué es lo que dicen, pero la cosa es que la figura tiene que tener un pie de figura numerado. Todas las figuras tienen que estar numeradas en orden correlativo, o sea, la primera figura que aparezca va a ser la figura 1, la segunda va a ser la figura 2, y cada figura tiene que tener su pie de figura y donde tiene que estar explicado qué es lo que se explica, qué es lo que se muestra. ¿Está bien? Y siempre es preferible pecar por exceso que por defecto. O sea, es preferible explicar de más en el pie de figura que explicar de menos y que uno no entienda. En general lo que uno pretende es que uno pueda mirar la figura y entenderla sin tener que mirar el resto del artículo. ¿Está bien? O sea, como que la figura más su pie de figura sean capaces de indicarme yo pueda aprender de ellos, o sea, pueda entender lo que me quieren decir sin tener que ir al resto del informe o del artículo científico. ¿Está bien?
Lo mismo pasa con las ecuaciones. Disculpen. A ver, acá pone la bibliografía, se permite cualquier fuente científica o solamente la bibliografía, cualquier fuente científica, ¿está bien? O sea, traten de evitar referencias. Bueno, si quieren en Wikipedia para algo general, Wikipedia tiene referencias, entonces pueden fijarse de dónde sale la referencia que usa Wikipedia. Pero lo ideal sería que usen como referencias bibliografía, artículos científicos, puede ser en general la bibliografía recomendada en la materia, los apuntes, pueden poner los apuntes que nosotros subimos, pueden poner apunte de, por ejemplo, nosotros colgamos un apunte de introducción a la teoría de incertezas y figura el nombre de la autora. ¿Está bien? Que es Mónica Agüero, que es la JTP del turno martes y jueves, que hizo ese apunte, entonces, bueno, pueden citarlo de esa manera. Al final vamos a ver cómo se cita un libro o un apunte o un artículo científico. Traten de evitar referencias bibliográficas que refieran a sitios web no muy felices como el Rincón del Vago, por ejemplo. O sea, no pongan la desviación estándar S de la distribución se define como 1 y cuando uno lee 1, el Rincón del Vago o cosas por el estilo. O sea, si están poniendo una fórmula estadística, refieran a un libro de estadístico o a un apunte de la materia. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo se citan las ecuaciones? Por ejemplo, acá se habla del desvío estándar, que ya lo presentó Jorge, y dice la desviación estándar S de la distribución se define como 1. Ese 1 entre corchetes es la referencia bibliográfica. O sea, entre corchetes uno suele colocar la numeración de la bibliografía. A veces se coloca como entre corchetes, a veces se coloca sin corchetes en forma de superíndice, o sea, como si después del como apareciera el 1 más elevado. La idea es poder diferenciar entre las distintas numeraciones, la numeración de la bibliografía con la numeración de la ecuación. Fíjense que acá dice S raíz cuadrada de la suma de x raya menos xy al cuadrado sobre n o n menos 1 y al costado hay un 1 entre paréntesis. Ese 1 entre paréntesis indica el número de la ecuación. ¿Está bien? Cuando usemos más adelante el desvío estándar, podemos decir utilizando el desvío estándar dado por la ecuación 1, y no va uno a tener que volver a escribir la ecuación. O sea, uno numera las ecuaciones, numera las figuras, numera la bibliografía para no tener que volver a repetir las ecuaciones, para no tener que volver a repetir las figuras a lo largo del informe. Por eso tienen una numeración. Hay que siempre recurrir a la numeración. En este caso, acá tenemos que S es igual a la suma de X raya, X, Y N. Entonces uno lo que tiene que definir, no existe lo que se llama un pie de ecuación, no hay algo que se ponga abajo que diga ecuación 1, 2 puntos, eso no se hace, sino que lo que uno agrega abajo es aquella notación que no se haya aclarado en el texto previamente. ¿Está bien? Si ya anteriormente aclararon que el desvío estándar era S, fíjense que debajo del desvío estándar no dice donde S es el desvío estándar, porque ya está aclarado previamente. Pero hasta ahora no se sabe qué es XY y no se sabe qué es X raya. Entonces es necesario aclarar el resto de la numeración. Por ejemplo, N, el número total de mediciones, XY es la yésima medición y X raya es la media aritmética. ¿Está bien? Así que cuando presenten una ecuación, la ecuación tiene que estar numerada con un número al costado entre paréntesis y toda la notación, o sea, todas las letras o símbolos que estén en la ecuación que no se hayan previamente definido tienen que estar definidos a posteriori de la ecuación. ¿Está claro? Si ya hablamos de que era XY y hablamos de que era X raya antes y hablamos que era N, no es necesario aclarar nada. ¿Está bien? Y símbolos matemáticos como el de la suma o como el de la derivada o cosas, esas son cosas que las suponemos como conocidas y no es necesario aclarar que este sigma corresponde a una sumatoria. ¿Está bien? O si por ejemplo apareciera pi, el número irracional pi, tampoco es necesario aclarar que pi es pi. ¿Está bien? Sino que queda claro que quién es pi.
Está claro entonces qué es la introducción. La introducción es el marco teórico necesario para entender el resto del informe. Ahí van las leyes, van enunciar leyes, comportamientos, ecuaciones, se pueden hacer diagramas de los diagramas o esquemas de los fenómenos involucrados. Y una cosa que dice al final acá es que los objetivos del trabajo, o sea, los objetivos, si se quiere verificar una ley, si se quiere estudiar un fenómeno, si se quiere calcular algo en particular, se quiere calcular la aceleración de la gravedad, la constante elástica de un resorte, si se quiere calcular la capacidad calorífica del agua, o sea, lo que se quiera calcular, esos objetivos tienen que estar al final de la introducción. ¿Está bien? O sea, los objetivos no son una sección aparte. ¿Está bien? No hay un resumen, introducción, objetivos y después desarrollo experimental, sino que los objetivos se escriben al final de la introducción. Es lo mismo que se hace en un artículo científico. O sea, en un artículo científico no hay una sección de objetivos. ¿Está bien? Yo sé que en algunas materias, en otras materias tienen otros formatos de informe donde de repente les piden el título, primero antes que todo, en vez de un resumen, cuáles son los objetivos a cumplir. Pero bueno, cada materia tiene, de acuerdo a la cantidad de estudiantes e inscriptos, de acuerdo a los objetivos de la materia, puede tener distintos formatos de informe. Nosotros lo que estamos planteando es un formato bastante estándar, que es el que se usa por la mayor cantidad de revistas internacionales científicas, con algunas variaciones, ¿no? Hay algunas revistas que pueden tener ligeras diferencias, pero en general todas adhieren, no es que todas adhieren a este formato, sino que nosotros usamos el formato que usa la mayoría, digamos. La siguiente sección es lo que se llama el desarrollo experimental. Acá es donde tienen que contar cuál es la configuración experimental utilizada. O sea, qué equipamiento usaron, qué marca, qué modelo, en qué rango de medición trabajaron, cuál es la precisión instrumental. ¿Se acuerdan que Jorge habló de que podían usar una balanza y la balanza digital podía trabajar en distintos rangos y podía hacer que la incerteza instrumental variara de acuerdo al rango? Entonces acá es donde pueden decir, bueno, se usó una balanza marca Mettler, modelo S85, se trabajó en dos rangos, en el rango de 1 a 100 gramos, con una incerteza de tantos gramos, y lo mismo se trabajó en el rango de 100 gramos a 1 kilo con cierta incerteza. ¿Está bien? ¿Hasta acá va todo bien? Perfecto. Sí, Bueno. Luego lo que se suele hacer también, o sea, no solamente hablar de la marca, el modelo, el rango de medición, sino la precisión instrumental, que es lo que decíamos. O sea, cuál es la mínima división de escala. Usamos un cronómetro, bueno, un cronómetro cuya mínima división es la milésima de milímetro. Usamos una cinta métrica con una mínima división de 1 milímetro. Usamos una balanza que mide al 0,02 gramos. O sea, hay que decir cuál es el error instrumental involucrado en cada instrumento de medición. Pero uno puede tener instrumentos de medición y los puede combinar de distintas maneras. Y puede tener protocolos de trabajos distintos. Entonces uno lo que tiene que hacer es describir esos protocolos de trabajo, y para visualizar el experimento lo que conviene es hacer un esquema como el que figura acá. Ven acá, por ejemplo, es un tubo en el cual hay un líquido y a tiempo cero se suelta una bolita que baja con una cierta velocidad a lo largo del fluido y se mide una altura h, una altura hi, una altura h2. La altura h1 a un tiempo t1, la altura h2 a un tiempo t2. Yo no sé ni qué es esto, pero me doy cuenta de verlo. ¿Está bien? Acá dice figura 2, esquema del dispositivo experimental. Como ejemplo me parece un poco pobre esa descripción, ¿no? O sea, esquema del dispositivo experimental a mí mucho no me dice. O sea, acá uno debería poner que esto representa un tubo lleno de aceite en el cual se suelta una bolita. Tiempo cero es el tiempo inicial al cual se suelta la bolita, y tiempo 1 y tiempo 2 son los tiempos medidos a las alturas h1 y h2.
Por ejemplo, ese sería un buen pie de figura de este esquema, de este dispositivo experimental. Actualmente, contando con celulares que tienen cámara, uno lo que puede hacer es sacar fotos de los dispositivos experimentales y no tener la necesidad de plasmar a través de un dibujo esquemático el dispositivo experimental utilizado. ¿Está bien? Así que siempre que hagan un experimento, ya sea un experimento que van a hacer en sus casas, domiciliario, con instrumentos que tengan en sus casas, o un experimento virtual, siempre tiene que haber un esquema o una foto del dispositivo experimental, porque permite entender bien cómo se realiza el experimento. ¿Está bien? No importa que esté explicado en la guía cómo se hace el experimento. Primero porque uno tiene que poder leer el informe sin haber leído la guía, y otra cosa porque además puede haber variaciones respecto a lo que dice la guía. Porque si les decimos que hagan un experimento en sus casas, nosotros podemos proponer que hagan algo, pero ustedes van a hacer el experimento acorde al material que tengan en sus casas. Entonces el dispositivo experimental va a depender de del material que tengan. Fíjense que este es un esquema y sin embargo se sigue llamando figura. ¿Está bien? Teníamos en la introducción un dibujo, un esquema, y lo llamamos figura. Este es otro esquema de otra sección y lo seguimos llamando figura. Y como es la segunda figura que aparece, es la figura 2. ¿Está bien? Y como decía, en el desarrollo experimental también es donde tienen que contar el protocolo de medición, o sea, qué es lo que se midió y cómo se midió, no solamente qué instrumental se utilizó. Lo que sí no debe haber en el desarrollo experimental son resultados. O sea, uno no tiene que adelantar qué es lo que se obtuvo en la parte experimental. Los resultados van en la sección de resultados. ¿Está bien? Uno se limita a decir, o sea, cómo se adquirieron los datos y cómo se procesaron, por ejemplo, los datos. Qué tipo de análisis se hizo, pero sin especificar en los resultados. ¿Está bien? Uno puede decir, se graficó tal cosa en función de tal cosa y de la pendiente se va a obtener tal otra cosa. ¿Está bien? Pero uno no pone el valor numérico con la incerteza de lo que se obtuvo. Eso es un resultado. ¿Está bien? No, uno no está hablando de un desarrollo experimental. Disculpen un segundo. Ese ruidito fue que tengo que enchufar la batería. Paso siguiente, resultados de discusión, es la parte, digamos, más, me parece como más interesante porque es donde ahí vuelcan cuáles son los resultados de las mediciones que obtuvieron. Los resultados pueden ser resultados directos, directamente a partir de las mediciones que hicieron, o pueden ser también resultados provenientes del análisis y cálculos. O sea, hay revistas científicas en las que en la parte de resultados se colocan los resultados tal cual se obtuvieron y luego en una sección de discusión se discuten los resultados. Acá proponemos hacer una cosa integrada que se llama resultados y discusión, que se usa en muchas revistas, que es ir presentando los resultados e ir analizándolos a medida que se van presentando. ¿Está bien? En la parte de resultados, entonces, uno no es el lugar donde colocar ecuaciones que uno vaya a usar. Las ecuaciones ya tienen que haberse presentado en la introducción. Y no es el lugar donde tenga que explicarse cómo se realizan los experimentos. Eso ya va a estar explicado en el desarrollo experimental. Acá lo que uno hace es muestra los resultados que se obtuvieron, los resultados directos de la medición. Luego de haberlos analizado, puede mostrar los cálculos. Uno discute los resultados obtenidos a partir del análisis y el procesamiento de los resultados con las técnicas de análisis que vamos a aprender acá en clase. Van a tener que expresar valores tales de las mediciones, tales como las que mostró Jorge, y siempre toda medición va a tener asociada una incerteza, y cuando las mediciones son dimensionales van a tener una unidad, y todo tiene que estar expresado con la cantidad de cifras significativas correctas, tal como lo explicó Jorge. Y en los resultados es donde se suelen presentar tablas y figuras mostrando los resultados.
voy a mostrar ejemplos de tablas y después y de figuras y después volvemos. Acá tenemos un tipo de figura que vamos a aprender a hacer la clase que viene, que se llama un histograma, y la idea es que es un gráfico, ¿no?, donde tienen dos ejes. En el eje X indicamos qué magnitud estamos graficando, en este caso el tiempo y entre paréntesis las unidades, segundos, y en el eje Y indicamos qué otra magnitud estamos graficando, en este caso es la frecuencia de ocurrencia, vamos a ver la próxima vez qué es, y es una magnitud adimensional, es un número de cosas, entonces no lleva unidades. Y el pie de figura tiene que indicar qué es lo que se está mostrando. Acá dice, por ejemplo, histograma de frecuencias correspondiente a 360 mediciones del tiempo transcurrido entre dos destellos luminosos consecutivos. ¿Está bien? O sea, la idea es que uno pueda representar los resultados a través de una figura. ¿Está bien? Y esa figura tiene que tener un pie de figura. Fíjense que esto no es un esquema, esto no es una foto, esto no es un dibujo, es un resultado que viene de un programa tipo Excel, Origins, iDavis, R, Python o el que fuere. Siempre lo vamos a llamar figura. ¿Está bien? O sea, le vamos a llamar figura. O sea, no lo vamos a llamar gráfico, dibujo, nada. Siempre figura. Hay un único objeto a lo largo, un único objeto gráfico a lo largo de todo el informe que se llama figura. Y sigue con numeración correlativa. Vamos a mostrar acá otro tipo de gráfico. Por ejemplo, acá tenemos esta figura que tenemos en el eje X, una escala temporal, tenemos el tiempo y entre paréntesis indicamos las unidades segundos, y en el eje Y tenemos distancia en centímetros. Fíjense que estos son valores medidos experimentalmente, entonces tanto los tiempos como las distancias tienen incertezas involucradas. Entonces, cada valor, si agarramos cada uno de los puntitos, tiene una barra de incertezas, que sería como cuando uno dice, bueno, la distancia, habíamos visto con Jorge, que cualquier medición que hagamos siempre tiene asociada una incerteza, en verdad no es un valor único, sino que es un intervalo. Entonces, estas barritas de error lo que me indican son cuáles son los extremos de esos intervalos. O sea, si uno agarra el primer dato, que es más o menos 6, ¿no? O sea, en 6 centímetros más o menos, no sé, 2 centímetros, esto quiere decir va a estar centrada, es una barra centrada en 6 y cuyos extremos van a ser 4 y 8, por ejemplo. Y en el eje X, que es el tiempo, imagínense que el tiempo era un segundo y el error es 0,2 segundos, entonces va a ir de 0,8 a 1,2 segundos. Este tipo de gráficos los vamos a hacer con el Origin o con el SciDavis y les vamos a explicar a través de tutoriales cómo agregar las incertezas a los gráficos. Y el gráfico tiene que tener un pie de figura donde se indica qué es lo que se está graficando. Este ejemplo es pobre, o sea, dependencia de la distancia en función del tiempo. Acá lo puse como para que vean que esto mucho no dice, en verdad tendrían que decir, podrían poner dependencia de la distancia, entre paréntesis, en centímetros, en función del tiempo, entre paréntesis, segundos, y poner que los datos experimentales poseen sus incertezas, o dependencia de la distancia y en función del tiempo con sus incertezas, de manera tal de que uno pueda saber que esas barras corresponden a las incertezas. Estos mismos resultados que están presentes en forma de un gráfico, esperen que ahora, antes de pasar a eso, se podrían representar en forma de tabla también. Pero fíjense que la ventaja que tiene un gráfico es que de mirar el gráfico ya observa ciertos comportamientos. Esto es distancia en función del tiempo. Si yo veo distancia en función del tiempo y yo veo que esto aumenta en forma creciente, o sea que la distancia aumenta en forma creciente en función del tiempo, y esto parecería de que fuera un crecimiento ¿de qué tipo? Cuadrático. Si yo esto estuviera todo a lo largo de una recta, yo diría de que el crecimiento es lineal. O sea que esto me podría estar dando una idea de si estamos en, no sé si llegaron a ver algo, de un movimiento rectilíneo uniforme o un movimiento rectilíneo uniformemente variado. O podrían ser otro tipo de movimientos.
Pero fíjense que el hecho de estar los resultados en un gráfico permite de que yo como lector pueda sacar información de los datos al mirarlos nada más. O sea, yo me doy cuenta que la distancia aumenta con el tiempo y además de que no aumentan linealmente, sino que aumentan más rápidamente que en forma lineal. ¿Está bien? Que esta es una información que si estos datos los presentara en forma de una tabla, yo esa información la pierdo. O sea que siempre la recomendación es que si unos datos los pueden representar a través de un gráfico o de una tabla, lo hagan a través de un gráfico. ¿Está bien? Porque el gráfico siempre da más información al lector. ¿Está bien? Si existe la posibilidad de hacer las dos cosas, no hagan las dos cosas, hagan solamente el gráfico. La tabla la pueden colocar en el apéndice si quieren. ¿Está bien? Pero no pongan la tabla y el gráfico en el informe, en el cuerpo del informe, en los resultados. Acá tenemos, por ejemplo, otro tipo de gráfico donde tenemos, por ejemplo, en el eje X el logaritmo de la masa en kilogramos. Acá, por ejemplo, le falta el gramo al kilogramo. Fíjense que la masa es la que tiene unidades, kilogramos, pero el logaritmo no tiene unidades, es adimensional, entonces no se coloca unidades al logaritmo. Y lo mismo en el eje Y, tenemos el logaritmo de la frecuencia, ven que no leo, de la frecuencia cardíaca, donde la frecuencia cardíaca está medida en pulsos por minuto, pero el logaritmo no tiene unidades. Entonces fíjense que lo que tiene unidades es la magnitud que está dentro del logaritmo. Fuera del logaritmo no hay unidades, ¿no? Como un ejemplo más. Y fíjense que acá, en esta relación entre estas dos variables, el logaritmo de la frecuencia cardíaca y el logaritmo de la masa, uno ve que los puntos, a simple vista, se ve que están a lo largo de una recta. Y uno acá lo que muestra son los datos experimentales con sus barras de error y muestra una línea roja, donde esa línea roja es lo que se llama una recta de regresión lineal o una curva de ajuste, que eso lo vamos a ver más adelante, lo vamos a ver en el segundo TP. ¿Está bien? Pero fíjense que en la figura, en el pie de la figura, uno tiene que colocar que lo que se está observando es la variación de la frecuencia cardíaca en función de la masa, aclarar que está en escala logarítmica o que se grafican los logaritmos de esas variables, y que la línea continua representa la curva de ajuste, que eso lo vamos a explicar más adelante. ¿Está bien? Pero como para que tengan ejemplos de distintos gráficos. ¿Y cómo sería el ejemplo de una tabla? ¿No? Acá, por ejemplo, tenemos una tabla donde tenemos medido el periodo de un péndulo, esto está sacado de un informe, el periodo de un péndulo con su incerteza, y luego tenemos la longitud de un hilo con su incerteza. Una práctica que vamos a hacer este cuatrimestre es que vamos a determinar la aceleración de la gravedad a través de usar un péndulo en el cual podemos variar la longitud del hilo del péndulo y va a ir variando el periodo. Y a partir de conocer la expresión del periodo del péndulo como función del hilo, podemos calcular la aceleración de la gravedad. Entonces fíjense que acá tenemos la primera columna es el periodo, la segunda es la incerteza. Fíjense que todas las magnitudes tienen las unidades, el periodo y su incerteza tienen la misma unidad, la longitud del hilo y su incerteza tienen la misma unidad, o sea, las incertezas siempre tienen que tener las mismas unidades de la magnitud de la cual pertenecen. Fíjense que las incertezas tienen una cifra significativa, como habló Jorge. ¿Está bien? O sea, viniendo por izquierda hay un único número distinto de 0. ¿Está bien? O sea, viniendo por izquierda, los primeros ceros no son cifras significativas. El primer número distinto de 0 con el que nos chocamos, esa es una cifra significativa. Y fíjense que las magnitudes están expresadas posteriormente con la cantidad de dígitos determinados por haber determinado con una cifra significativa la incerteza. Si la incerteza del periodo es 0,01 segundos, entonces quiere decir que tengo que llegar a la décima de segunda, a la centésima de segundos en la magnitud. Por eso colocamos 25,38 segundos más menos 0,01 segundos. Lo mismo para la longitud del hilo. Y el pie de tabla tiene que indicar también que es todo lo que se muestra
en la tabla. O sea que fíjense que en la tabla se colocan los datos con sus incertezas y con la cantidad de cifras significativas expresadas en forma correcta. En este caso, esta tabla se podría haber escrito solamente con 2 columnas, porque fíjense que la incerteza del periodo es la misma para todos los periodos y la incerteza de la longitud es la misma para todos, por lo cual se podría haber escrito 25,38 más menos 0,01 y así en cada valor, o arriba en el encabezado de la tabla donde se coloca periodo en segundos, se podría haber puesto entre paréntesis que la incerteza es 0,01 segundos. Y uno interpreta que esa incerteza es igual para todos los datos. ¿Está bien? Esta es una manera general porque van a ver a lo largo de distintos experimentos que la incerteza puede ir variando con la medición. ¿Está bien? O sea, no necesariamente siempre todas las mediciones tienen la misma incerteza en valor absoluto. Entonces, en ese caso, cuando varían punto a punto, uno tiene que tener una tabla que tenga una columna para la magnitud y una columna para la incerteza. Y antes de pasar a las conclusiones y terminar, vamos a volver al slide que hablamos de resultado y discusión. Vamos a volver a repetir. Se presentan los resultados directos a partir de las mediciones y o provenientes de análisis y cálculos. Se discuten los resultados obtenidos a través de análisis y procedimientos y procesamiento de los resultados. Los resultados se pueden presentar incluidos en el texto, en tablas o en figuras. Los valores siempre se expresan con sus unidades y sus incertezas y con las cifras significativas correctas. Las tablas y las figuras deben estar numeradas en forma correlativa con su pie de tabla o pie de figura. La tabla no es un objeto gráfico, entonces no entra dentro de la categoría de figuras. Tenemos como objetos las referencias bibliográficas, las ecuaciones, las figuras y las tablas, donde cada una va a tener su numeración independiente, pero todas las tablas entre sí van a tener numeración correlativa, todas las figuras entre sí tienen numeración correlativa, y lo mismo para las referencias bibliográficas y las ecuaciones. ¿Está bien? Toda figura y tabla que coloquen en la parte de resultados tiene que estar explicada tienen que estar explicadas en el texto. ¿Está bien? La sección de resultados no puede ser una hoja en la cual van pegando una figura, una tabla, una figura, otra figura y otra tabla con su pie de figura y pie de tabla y nada, y ninguna explicación. Siempre tiene que haber texto que diga qué es lo que se muestra en cada figura. O sea, toda figura que esté en el texto, que esté en el informe, tiene que estar descripta en el texto, y toda figura que esté descripta en el texto tiene que figurar en el informe. ¿Está bien? Acá dice, si un conjunto de datos puede mostrarse a través de una tabla o figura, elegir siempre la figura y la tabla puede anexarse en el apéndice. Lo que les decía recién, figuras y tablas siempre tienen que estar nombradas y descriptas en la sección. Pueden analizar qué dependencia observan entre las variables que grafican, comparar los resultados obtenidos con resultados bibliográficos, analizar similitudes y discrepancias entre los resultados. Eso vamos a discutirlo más adelante, pero si miden algo a través de dos técnicas, decir cómo son los resultados obtenidos a través de las dos técnicas, cómo son esos resultados respecto a los valores tabulados, si alguien ya lo midió previamente. Esa es la parte de resultados y discusión donde todo esto tiene que estar explicado. Y para terminar, digamos que la frutilla del postre son las conclusiones, y es donde tienen que decir qué es lo que concluyen del trabajo que realizaron. O sea, si se cumplieron o no los objetivos que habían planteado, qué aprendieron del experimento que realizaron. Se hace un pequeño resumen de los resultados. A veces parece que es un poco repetitivo, que dicen, bueno, pero hay cosas que están en el resumen, están en la parte de resultados y están de nuevo en las conclusiones. Sí, porque en las conclusiones uno refuerza cuáles son los logros más importantes del trabajo, y a veces la obtención, la adquisición de los resultados es una cosa que es importante para recalcar en el informe. Una interpretación global de los resultados, o sea, qué es lo que se obtuvo, si se midió a través de distintas técnicas,
ya vamos a hablar de conceptos como exactitud, como precisión, qué técnica fue más precisa, más exacta. Esto ahora se van a olvidar, pero cuando más adelante tengan que hacer el primer informe, cualquier cosa, vuelvan a ver este pedacito del video como para decir, trato de no olvidarme de nada. Y acá es donde comparan lo que les decía, los resultados obtenidos a través de las distintas técnicas con los valores tabulados, y los valores tabulados siempre vienen de bibliografía. Entonces tienen que citar la bibliografía. Y acá es donde viene la parte, lo que sigue, que es la bibliografía. La bibliografía es la bibliografía consultada y utilizada para el desarrollo del trabajo. No es la lista de la bibliografía que aparece en la página de la materia, copiar y pegar todos los libros de física, de mecánica y termodinámica de nivel más o menos básico, ponerlos como un listado, sino que se deben colocar en forma numerada aquellas cosas que fueron consultadas. Por ejemplo, acá yo veo, dice 1, dice el libro del autor Baird, Experimentación, es un libro de estadística, seguramente este 1 me está llevando a cuando se definió el desvío estándar. ¿Está bien? Mientras que la referencia 2, que es el Alonso Film, volumen 1, mecánica, seguro que si hablaron de movimiento rectilíneo uniforme y colocan la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme de la posición en función del tiempo y colocan como referencia este libro, es el Alonso Film, le colocan un 2. ¿Está bien? O sea que uno tiene que poder que toda numeración, toda esta bibliografía que está numerada acá, estos numeritos entre corchetes tienen que estar en el texto también. ¿Está bien? O sea, porque yo, si quiero saber de dónde sacaron el desvío estándar, no, la bibliografía, cuando ven un artículo científico puede tener 50, 60 citas bibliográficas. Imagínense que a ustedes les interesa algo y tuvieran que consultar los 60 libros o las 60 revistas para ver en cuál de ellos está eso que les interesa. Por eso se enumera, o sea, cuando a ustedes algo les interesa, se fijan a quién están citando, buscan ese número, van a la bibliografía y saben exactamente dónde buscar. Y esa es una buena práctica que queremos que aprendan. Y por último, lo último que se coloca en el apéndice es la información complementaria, las tablas, si se colocan, pero si se colocan tablas, recuerden que hay que hacerlo con la misma calidad que si estuvieran en el cuerpo principal del informe, con unidades, con las incertezas expresadas con las cifras significativas correctas. Y el apéndice es donde van a ir, esto no van a saber qué es ahora, pero es donde van los cálculos de las discrepancias y las propagaciones de incertezas, que eso es tema de la parte 2 del TP1, o sea, lo vamos a hacer la semana que viene, no, sino la otra, y esto cuando hagamos esa parte y hablemos del informe de STP, vamos a volver a este último slide para mostrar cómo expresar estas propagaciones de incerteza. ¿Está bien? Pero la idea sería que cuando hagan cálculo de las incertezas y tengan que poner expresiones que nos tengan que indicar a nosotros cómo hicieron esos cálculos, esas expresiones van a ir en el apéndice. No van a ir en la parte de resultados, no van a ir a la parte de desarrollo experimental, sino que van a ir al apéndice. Es una cosa que nosotros queremos consultar para ver que lo hayan hecho bien y podamos detectar errores. ¿Está bien? O sea, equivocaciones, errores no como sinónimo de incerteza, sino como equivocaciones en hacer alguna cuenta, en calcular mal una derivada o en hacer algo. ¿Está bien? O sea, nos permite a nosotros encontrar errores en los informes. Y por último, una cosa que les quería decir es que en el campus virtual van a ver en esta semana, que dice 29 del 3 al creo que el 3 de abril, hay un montón de material. Tienen un apunte sobre introducción a la teoría de incertezas, que está hecho por la JTP del turno martes y jueves, Mónica Agüero. Tienen un capítulo de un libro que se llama Física Recreativa,
que los 3 primeros capítulos tratan sobre análisis de datos y los vamos a ir subiendo al campus a medida de que se vayan introduciendo los diversos temas que vayamos necesitando. El capítulo 1, que ya subimos, tiene cosas de las que estuvo hablando Jorge, esto de clasificación de las incertezas, del origen de las incertezas, de cifras significativas. Después, además, hay un apunte que habla sobre cifras significativas, de cómo hacer los cálculos, o sea, con ejemplos. Les pusimos además un ejercicio de cómo hacer magnitudes con sus incertezas expresadas en forma incorrecta, y les pedimos que las expresen en forma correcta con una cifra significativa. Y después en otro PDF están los resultados, para que hagan ese ejercicio y lo puedan comparar. Y lo consulten si ven que no hay concordancia entre lo que obtuvieron y lo que está informado. ¿Está bien? Y después hay mucho material respecto a cómo hacer el informe. De hecho, hay 2 apuntes sobre cómo hacer el informe. Lo que yo acabo de contar es un resumen de ambos apuntes. Hay uno, uno un poco más extenso y uno un poco menos extenso, con un montón de ejemplos de cómo nombrar, cómo hacer figuras. Y al final de uno de esos apuntes hay uno que se llama checklist, que además lo pusimos en forma independiente. Este checklist es una lista de preguntas que tendrían que hacerse ustedes antes de entregar un informe, ¿no? Preguntas como algunas que están acá. ¿El título representa todo el informe? ¿Incluyeron los nombres de los autores, los mails, el turno? O sea, la introducción tiene todos los conocimientos previos necesarios para el desarrollo de la práctica. Llamé figuras a todas las cosas gráficas. Todas las figuras están en forma correlativa. Me olvidé de ponerle el pie de figura a alguna tabla. La nomenclatura está numerada y está en forma correlativa. Bueno, hay toda una lista de preguntas que si ustedes antes de entregar un informe usan este checklist y van chequeando en cada uno de esos informes si hicieron cada una de esas cosas, realmente nos van a ahorrar un montón de trabajo a la hora de la corrección. ¿Está bien? Porque en verdad muchas veces lo que pasa es que terminan de hacer el informe y no le dan una leída al informe, sino que lo terminan, están seguros de que el informe está bien y lo entregan. Si hicieran una leída, pero mirando estas preguntas, podrían detectar un montón de errores en el informe. De errores o de ausencias, o sea, de cosas que faltan. A veces les pasa que colocan varias figuras y después resulta que sacan alguna. Entonces, cuando miran la numeración no es correlativa. Hay figura 1, 2, 3 y 5 y no hay figura 4. O ponen bibliografía que después no pusieron, o las primeras 2 figuras las llaman gráfico 1, gráfico 2, figura 3, figura 4, dibujo 5, porque se repartieron trabajo y alguien nombró a las figuras gráfico y otro llamó a la figura figura, y quedaron 2 nombres distintos, y en vez de unificar y poner a todo figura. Entonces este checklist les va a servir para hacer como una especie de resumen del informe, o sea, como para chequear al final de si... O sea, la idea no es ahorrarnos trabajo a nosotros, o sea, eso fue un chiste, es que traten de entregar un informe con la menor cantidad de errores posibles. O sea, ¿por qué? Porque estos errores son fácilmente detectables. Y este checklist lo que hace es darles una manera sistemática de encontrar estos errores. ¿Está bien? Y creo que no hay nada más hay una cosa más en el campus, en la carpeta, que es el último documento, es un archivo .doc, y lo que hay es como una plantilla, una cosa que se suele usar mucho actualmente en las revistas científicas que se escriben en las cuales se escribe en Word, es que colocan una plantilla. La plantilla es como si le dijéramos un archivo de Word en donde ya hay algún título, donde ya hay alguna figura, hay alguna tabla, hay alguna ecuación, y donde todo está expresado en forma correcta.
¿Está bien? Donde la figura tiene un buen pie de figura, donde el gráfico de la tabla tiene un buen pie de tabla, donde la ecuación está bien numerada, donde la bibliografía está bien expresada. Entonces pueden usar como modelo este punto doc para seguir escribiendo los informes que van a hacer. ¿Está bien? Es como que les damos un archivo inicial a partir del cual pueden seguir elaborando el informe. ¿Está bien? ¿Alguna duda con respecto al formato de informe? Yo sé que distintas materias les van a pedir distintos formatos de informe. ¿Está bien? Porque algún ejemplo de informe, bueno, algunos de los tutoriales esos que hay tienen pedacitos como de informe. O sea, lo que no tenemos es un informe. Si les subimos un informe de la materia, les estamos dando, digamos, o sea, que lo copien y hagan exactamente lo mismo. Si les subimos un informe de una cosa que no hicieron, quizás no se entiende. Pero podemos buscar a ver si hay algún informe que no tenga nada que ver con la materia y que les pueda servir como guía. Pero uno de los... No, con respecto a tipografía, tamaño de fuente y eso, no, eso a libertad. Y una de las cosas es que esto lo vamos a hablar cuando hablemos de cifras significativas. Hay algo muy tedioso que tiene el... A ver, en física y en matemática no se usa Word para hacer artículos científicos ni para hacer informes, sino que se usa otro software en general que se llama LaTeX, que lo que tiene es que la ventaja de es muy fácil escribir ecuaciones. Escribir ecuaciones con el editor de ecuaciones de Word es muy tedioso. Y no es el objetivo de la materia que sepan usar bien el editor de ecuaciones de Word. Y a veces escribir lo que yo les dije de propagaciones, qué cosa hermosa el LaTeX ponen acá. Bueno, pero cuesta mucho tiempo aprenderlo, entonces tampoco podemos darles una herramienta que van a tardar mucho tiempo en aprenderla y que además en biología y en geología no es tan usada. ¿Está bien? Es más usado en física y en matemática. Entonces, cuando tengan que hacer las propagaciones de incertezas en el apéndice, muchas veces le vamos a decir que esas cosas las pueden hacer a mano. ¿Está bien? Las ecuaciones que estén en la introducción, que van a ser 2 o 3 ecuaciones sencillas, las hacen con el editor de ecuaciones. Pero el apéndice, donde van a tener que hacer muchas propagaciones de error y cálculo de derivadas, lo que nos interesa es que lo hagan bien, entonces eso se lo vamos a pedir a mano. Lo hacen a mano, le sacan una foto y lo agregan al PDF. ¿Está bien? Pero eso lo vamos a aclarar cuando tengan que entregar el primer informe. Quería comentarles alguna cosa más. No sé, ¿tienen dudas? Ahora vamos a hablar del software para hacer los informes. Pero ¿alguna otra Sí, duda? sí, yo Sí. tengo una consulta. A veces pasa que uno está haciendo un experimento y se da cuenta de que por ahí el método que usó no es el mejor y decide cambiarlo, o hay un problema y lo puede resolver. Esas cosas se ponen en el informe, como problemas y esas cosas. Sí, pueden En la- colocar cuáles son los problemas que encontraron y no pudieron solucionar, por ejemplo. Cuáles son, digamos, cosas inevitables que no pueden solucionar, cosas débiles del diseño experimental que se pueden mejorar, pero aquellas cosas que puedan mejorar, si tienen la oportunidad, háganlo. ¿Está bien? De hecho, vamos a tener un TP, que es la parte 2 del TPU, sí, el TP2 parte 2, es un experimento que van a hacer en sus casas, en el cual les vamos a dar una guía mínima de cómo hacer el experimento, pero después cada grupo lo va a adaptar y lo va a tratar de mejorar de acuerdo al instrumental que posean en su casa y al dispositivo experimental que puedan armar. ¿Está bien? En general, si fuera en un laboratorio donde todos usamos el mismo equipamiento, en general lo que se propone en clase es lo óptimo. No le vamos a proponer una manera no eficiente de hacer las cosas.
pero como un experimento que van a hacer en sus casas, puede ser que ustedes encuentren una forma más eficiente de hacerlo. Entonces, si encuentran una forma más eficiente de hacerlo, lo explican, colocan ese dispositivo en la parte experimental y explican todo eso, ¿no? ¿Alguna otra duda? Acá preguntaron algo de datos, si van en el... Datos tabulados, ¿van expresados en el cuerpo del informe o en el apéndice? Lo que les decía, si son datos, no sé, nosotros les pedimos que midan periodo del péndulo y longitud del péndulo. Les vamos a pedir que hagan múltiples gráficos con eso. Bueno, si quieren poner esos datos, no en el cuerpo en la parte de resultados, los colocan en el apéndice, como para que nosotros podamos darnos cuenta que lo que están graficando es acorde a los datos que nos están mostrando. ¿Está bien? Pero si lo que le hacemos es medir el volumen de un cuerpo, que van a hacerlo por dos métodos distintos, se hace una tablita que diga, tabla 1, el volumen fue tanto con su incerteza, técnica 2, el volumen fue tanto con su incerteza, no hay otra forma gráfica de expresar eso, sino que es a través de una tabla. Y eso es un resultado. Entonces, eso tiene que ir en la parte de resultados. Los informes son grupales, o sea, se entrega un informe por grupo. O sea, ustedes ya optaron por si querían estar en el grupo A de 14 a 17 o en el grupo B de 17 a 20. Y algunas personas también dijeron, yo quiero formar grupo con tal, yo quiero formar grupo con tal otra persona. Vamos a tratar de respetar eso y a quienes no hayan optado por nadie, bueno, vamos a formar grupos de 3 personas. ¿Está bien? Los informes son grupales. Después, ¿cómo se arreglan ustedes para hacer los informes? Bueno, existen, como dijo Jorge, existe el Google Drive, que tiene una especie como de editor de tipo Word, donde pueden hacer ahí los informes y una vez que termine el informe, guardarlo como PDF, que es el formato en el cual nosotros corregimos. Así que esa es una sugerencia, por ejemplo, de usar. Con respecto al análisis de datos, nosotros, la primera opción es que usen Origin. ¿Está bien? Nosotros les vamos a brindar el link que ya está en el campus, el link para bajar el Origin. Ahora les voy a explicar cómo hacerlo. La segunda opción es SciDavis. SciDavis es la ventaja que tiene Origin. Es fácil de usar, tiene un montón de funciones que SciDavis algunas cosas no las tiene. La desventaja de Origin es que funciona solamente en Windows. La ventaja de SciDavis es que funciona en Windows, en Macs y en Linux. Entonces es multiplataforma. Y quienes hayan usado, no sé, hayan hecho el laboratorio con Juan el año pasado y hayan aprendido Python o sepan usar R o algún otro lenguaje y quieran usar ese lenguaje, tienen libertad de usarlo. Mientras que entreguen los gráficos y los análisis de la manera en que nosotros les pedimos, no importa cómo lo hagan. ¿Está bien? Los tutoriales que nosotros hicimos están hechos para Origin y para SciDavis. O sea, no tenemos hecho tutoriales para todas las opciones de análisis, de formas de analizar datos, porque hay múltiples formas. O sea, está Origin, está SciDavis, está Octave, está MATLAB, R, Python, Julia, hay montones de software. Entonces nosotros los que les vamos a dar son tutoriales para usar Origin y para SciDavis. Los tutoriales se van a ir subiendo a medida que se vayan necesitando, ¿está bien? O sea, cuando haya que hacer un cálculo estadístico, vamos a subir un apunte que dice cómo hacer cálculos estadísticos con Origin y con SciDavis. Cuando haya que hacer un gráfico, vamos a subir un apunte o un video que diga cómo hacer un gráfico con SciDavis y cómo hacer un gráfico con Origin. ¿Está bien? O sea que ya tenemos hechos tutoriales para todos los software que vamos a usar a lo largo del cuatrimestre.
¿Está bien? Más adelante vamos a usar un software de análisis de videos, que también vamos a explicarlo en ese momento, y quizás un software de análisis de imágenes, que también lo vamos a explicar más adelante. Pero Origin y SciDavis van a ser herramientas que nos van a ser útiles a lo largo de todo el cuatrimestre, y de hecho, por ejemplo, hoy me escribió un ex estudiante del primer cuatrimestre que empezó a hacer óptica y termodinámica y me pidió si le podía pasar el link de Origin para hacer los informes en Origin. O sea, como que es una herramienta que la pueden seguir usando en otras materias. ¿Está bien? ¿Alguna otra duda? No, no digo para cortar, sino para cortar la grabación. ¿Alguna duda? ¿Algo más que tenga que quedar grabado para consulta posterior? ¿Nada? Bueno, corta el Mailén, por favor.